Demócratas de Nueva York deciden en las primarias a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Israel asegura que ya no va a atacar a Irán. Agentes federales localizan a 60 menores desaparecidos en Florida. Bogotá se suma a la gira mundial de David Guetta. Saludos, gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares con esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompaña y comparto las principales informaciones. Los demócratas de la ciudad de Nueva York deciden hoy martes si relanzan la carrera política de Andrew Cuomo o priorizan al prometedor liberal Zohran Mamdani o también recurren a un amplio grupo de candidatos menos conocidos en las primarias del partido para la alcaldía. La votación se lleva a cabo en un día sofocante, aproximadamente 4 años después de que Cuomo renunciara como gobernador tras un escándalo de acoso sexual. Sin embargo, el candidato de 67 años ha sido el favorito durante toda la contienda gracias a su amplia experiencia. En alas progresista del partido, por su parte, se ha unido en torno a Mamdani, un autodenominado socialdemócrata de 33 años. Legislador estatal, desconocido al inicio de la contienda, cobró impulso con una campaña contundente. Su decisión podría revelar algo sobre el tipo de líder que buscan los demócratas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Irán lanzó un ataque con misiles este lunes contra una base militar estadounidense en Qatar en represalia por el bombardeo estadounidense de sus sitios nucleares. Testigos informaron haber visto misiles en el cielo seguidos de explosiones, pero no estaban claros si hubo algún daño. Irán anunció en la televisión estatal que atacó a las fuerzas estadounidenses estacionadas en la base aérea de Qatar. Un subtítulo en la pantalla lo llamó una poderosa y exitosa respuesta mientras sonaba una música marcial. El ataque se produjo poco después de que Qatar cerrara su espacio aéreo como precaución ante las amenazas de Irán. Qatar condenó el ataque contra esta base, pero afirmó que habría interceptado con éxito los misiles y que no se habrían registrado víctimas. También afirmó que su espacio aéreo ya está seguro. Irán asegura que no hay un acuerdo sobre un alto al fuego con Israel. Estados Unidos anuncia un alto el fuego entre Israel e Irán. Lo ha comunicado el presidente Donald Trump en la madrugada de este martes después del ataque iraní contra la base estadounidense de Al-Udeid en Doha, en represalia por la ofensiva de Washington contra 3 instalaciones nucleares de Teherán. Irán, sin embargo, ha asegurado que no hay un acuerdo sobre un alto el fuego ni un cese de operaciones con Israel, pero afirmó que si este país pone fin a su agresión ilegal contra Irán, expresó antes de las 4 de la madrugada en hora local, Teherán también pausará sus ataques. El mandatario estadounidense había avanzado en su plataforma Truth Social que lo más importante era que los iraníes se habían desahogado y que, con suerte expresa, esa respuesta iba a permitir que Irán avanzara hacia la paz y la armonía en la región, aseguró. Poco después, en esa misma red, Trump hizo público el acuerdo entre Irán e Israel. Además, la Autoridad de Aviación Civil de Qatar anunció la reanudación del tráfico aéreo tras tomar las medidas necesarias de precaución ante el ataque con misiles de Irán. Oficialmente, según el mensaje de Trump, Irán comenzará el alto el fuego y a las 12 horas lo iniciará Israel. Este país comenzó a bombardear Irán el pasado 13 de junio tras denunciar los avances en el programa nuclear de la República Islámica y la amenaza que supone la fabricación de misiles balísticos. Estados Unidos entró en la confrontación durante la madrugada del domingo con una serie de bombardeos contra las 3 principales centrales nucleares iraníes y con el objetivo oficial de evitar que Teherán logre fabricar una bomba atómica. La República Islámica había prometido represalias por la implicación estadounidense y ese contraataque se materializó este lunes, pero llegó precedido de un aviso que permitió evitar las bajas. El propio mandatario estadounidense agradeció a Irán que el régimen hubiera notificado de antemano sus movimientos. Al-Udeid es la mayor base estadounidense en todo Oriente Medio, se encuentra a las afueras de Doha y alberga unos 10.000 soldados, que habían sido evacuados. El ejército iraní considera esa instalación como el activo más valioso de Estados Unidos en la región.
Según Qatar, Al-Udeid fue atacada por 12 misiles, pero bloqueó 11 en su territorio y uno impactó en la base militar, sin daños para Estados Unidos como para los cataríes. Luego de la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Israel aseguró este martes que ya no atacará a Irán, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conversara con el presidente Trump, quien aseguró que el alto al fuego está muy vigente y debe ser respetado. Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que habló con su homólogo israelí para pedirle que hiciera retroceder los aviones que se dirigían a Irán. Las afirmaciones del gobernante israelí llegaron poco después de que su aviación bombardeara al radar de la capital persa, ataque del que informó la cadena estatal iraní, asegurando que se habían escuchado explosiones en el norte de Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump reiteró este martes su llamamiento a que los miembros de la OTAN comprometan el 5% de su Producto Interno Bruto a la defensa y advirtió que España es un problema dentro de la alianza tras el rechazo de este país a un nuevo aumento del gasto. La Casa Blanca ya ha insistido en que todos los países del bloque, incluidos España, deben destinar un 5% a defensa, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la Alianza su rechazo a elevar el gasto. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despido de más de 600 trabajadores de la agencia federal que engloba a la emisora Voice of America y a Radio Martí, enfocada en transmisiones hacia Cuba en una nueva vuelta de tuerca en los ataques del gobierno contra los medios públicos. Dicen que hoy tomamos medidas decisivas para implementar la agenda del presidente Trump de reducir la burocracia federal descontrolada, declaró Kari Lake, designada por el republicano como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios. En una carta publicada en una cuenta de las redes sociales, confirmó que hoy se enviaron avisos de despido por reducción de personal a 639 personas empleadas y en La Voz de América, una acción que completa la reducción del 85% de esa fuerza laboral, traducida a 1.400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo. Los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, que arrancaron su tercera semana consecutiva en el área metropolitana de Los Ángeles, ha dejado una oleada de temor y confusión entre la comunidad hispana, que se queja del uso de las tácticas de violencia por parte de los agentes federales a los que no pueden denunciar porque desconocen su identidad, como es este video del arresto del jardinero Narciso Barranco, que se convirtió en viral y alimentó las críticas por el aparente uso de la fuerza excesiva para detener al hombre de 48 años, padre de 3 ciudadanos estadounidenses que han servido al ejército estadounidense, 2 de ellos actualmente en el servicio activo del Cuerpo de Marines. Casos como estos han impulsado un proyecto de ley en California que exigiría a los agentes migratorios mostrar su placa y dar sus nombres en los operativos. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló la orden de un juez federal de liberar a Kilmar Abrego García en espera del juicio por cargos federales de tráfico de inmigrantes, de los que el salvadoreño se ha declarado inocente. La apelación marca un nuevo capítulo en la batalla que ha emprendido la administración republicana contra el inmigrante deportado por error, según admitió la misma Casa Blanca. En concreto, el Departamento de Justicia apeló la orden dada por el juez Barbara Halls, que denegó la solicitud del gobierno para detener a Abrego García y sostuvo que el tribunal le dará a Abrego el debido proceso que se le garantiza. Un operativo liderado por el servicio de los Marshals logró encontrar en Florida a 60 menores de edad desaparecidos en todo el estado, según informaron las autoridades. La operación, llamada Dragón Eyes, el ojo del dragón, logró encontrar a los menores desaparecidos, algunos de apenas 9 años de edad. Los menores fueron hallados en los condados de Hisboldt, Pinellas y Pasco.
en la costa oeste central de Florida. Las autoridades reportaron 8 arrestos por cargos que incluyen trata de personas, posesión de narcóticos e interferencia con la custodia. La operación se llevó a cabo en 2 semanas y logró localizar y recuperar a la decena de jóvenes mayormente considerados en situación crítica de desaparición, es decir, las que incluyen riesgo de delito violento, explotación sexual o violencia, quienes habrían supuestamente cruzado por la frontera sin sus familiares, según las autoridades. Una Corte Suprema dividida autorizó al gobierno de Trump a reiniciar las deportaciones rápidas de inmigrantes a países distintos de sus países de origen, levantado por ahora una orden judicial que les exigía tener la oportunidad de impugnar las deportaciones. La mayoría del alto tribunal no detalló su razonamiento en la breve orden, como es habitual en su expediente de emergencia. Los 3 jueces liberales discreparon de la orden. Esto ocurrió después de que los funcionarios de inmigración embarcaron a 8 personas en un avión con destino a Sudán del Sur en mayo. El juez federal del distrito en Boston determinó que esto violaba su orden judicial, que les daba la oportunidad de argumentar que podrían estar en peligro si eran enviados fuera de sus países de orígenes. El congresista estadounidense Carlos Jiménez, republicano de Florida, defendió las condiciones del centro de detención PRON del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a pesar de que los migrantes ahí detenidos formaron un SOS con sus cuerpos para pedir auxilio. El legislador nacido en Cuba recorrió el lugar tras viralizarse imágenes de migrantes, en su mayoría cubanos, que formaban con sus cuerpos estas señales de auxilio para que se captaran fotografías y videos desde el cielo la primera semana de julio. Otros también usaron toallas o ropa para formar la palabra Cuba y libre en un lugar, donde congresistas demócratas y asociaciones civiles han denunciado las condiciones de hacinamiento como una operación a casi 300% por encima de su capacidad y circunstancias inhumanas. Nos vamos a nuestra habitual pausa comercial. Al regreso seguimos con más información en Noticias al Día. Usted no le cambie. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso una cumbre global por la paz ante lo que consideró la posibilidad de una guerra nuclear por la escalada bélica entre Israel e Irán de los últimos días, en la que Estados Unidos entró el fin de semana bombardeando centros nucleares iraníes. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en compañía de todo el personal diplomático acreditado en Venezuela, leyó una carta de Maduro en la que propuso que esta cumbre se celebre a la mayor brevedad posible en un país de la región con el fin de asegurar la participación directa de los actores más involucrados y enviar una señal clara de voluntad regional por la paz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó un incremento al precio de los combustibles en su país tras la escalada bélica en Oriente Medio y el impacto del posible cierre del estrecho de Hormuz, al asegurar que el país ya produce su propia gasolina. México tiene la ventaja de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país, expuso la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares en Irán, anunciado por el mandatario de este país, incendia Oriente Medio. Trump dice que acaba de atacar 3 plantas nucleares de Irán. En Irán no hay desarrollo de armas nucleares. Pensaba un desarrollo pacífico, pero ese hecho incendia el Medio Oriente. Ese hecho no solo afecta al Medio Oriente, sino a todos nosotros aquí en Colombia. Y por eso tenemos que saber que el grito unificado de la humanidad, y como presidente de Colombia, que quiere la paz en Colombia, la paz en Medellín, entonces tenemos que pedir también y exigir como seres humanos de tú a tú y sin bajar la cabeza, exigimos la paz del mundo. En el comienzo de su discurso, Petro le estaba pidiendo a Trump que no se sumara a los ataques de Israel contra Irán, cuando fue informado del anuncio del presidente estadounidense. Seguimos en Colombia. Rescatan a los 57 militares que estaban retenidos por comunidades del suroeste en ese país. El Ejército de Colombia confirmó la liberación de los 57 militares que fueron privados de su libertad por comunidades denominadas como constreñidas por una disidencia de las FARC en la región del Cañón del Micay, al suroeste del país. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, confirmó a través de su cuenta de X que durante el rescate de los militares, que fue coordinado por tropas del ejército y la policía, fueron capturadas 20 personas en flagrancia. Un primer hecho ocurrió el sábado pasado, cuando en zona rural del municipio de Tambo, los uniformados sufrieron una azonada y 4 de ellos fueron retenidos por los civiles. Un día después, durante un movimiento que estaban realizando hacia zona urbana del corregimiento del Plateado, otro grupo de militares fue interceptado y rodeado por cerca de 200 personas, que aparentemente fueron forzadas por el grupo armado organizado residual Carlos Patiño, una fracción del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC. Debido a estos hechos, los ministros de Defensa e Interior, junto a la cúpula de las fuerzas militares y de policía, viajaron a Popayán para presidir una reunión extraordinaria de seguridad y revisar las novedades sobre la liberación de los uniformados. El Senado y la Cámara de Colombia aprueban el texto definitivo de la reforma laboral. Fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, en lo que representa uno de los principales logros de su gobierno. Tras una conciliación entre las dos versiones aprobadas, el Pleno del Senado le dio 59 votos a favor a la reforma y 16 en contra. Por su parte, la Cámara votó 126 veces por el sí y solo 2 por el no. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la aprobación legislativa del documento, que ahora pasará a sanción presidencial. Esta es una reforma que, así lo espera el gobierno nacional, protegerá los derechos de los trabajadores, recuperará derechos perdidos en el pasado, incorporando nuevos derechos, pero al mismo tiempo contribuyendo a la consolidación del aparato productivo del país. Dentro de los puntos que se aprobaron en la reforma se encuentran la ampliación en 2 horas del recargo nocturno, que comenzará a aplicarse a partir de las 7 de la noche. De igual forma, el reconocimiento como una relación laboral formal del contrato de aprendizaje de los alumnos de la institución estatal SENA, así como la regulación del trabajo por medio de plataformas digitales. Cabe recordar que esta reforma había sido archivada por el Senado en marzo y revivida tras la firma de un decreto presidencial que buscaba convocar a una consulta popular, la cual pretendía aprobar la reforma en las urnas. Dicha consulta, convocada por Petro para el próximo 7 de agosto, fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado. Eric Prince volverá a Ecuador, contratado para instruir a las fuerzas de seguridad, según el ministro de Interior de ese país. El gobierno de Ecuador contrató al empresario y exmilitar estadounidense Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater,
para capacitar a la policía y a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, según John Reinberg, el ministro de Interior. Estuvo acá, nos acompañó en operativos, bueno, lo que ya la gente sabe. Después de eso, él envió ya una propuesta para venir a preparar, que es lo que habíamos mencionado, el tema de a nuestras fuerzas. Esa propuesta fue revisada y espero yo ya que en las próximas semanas o un mes lo tengamos acá para la preparación que ofertó. Erik Prince, me he dado cuenta que ha tenido gran connotación a nivel de prensa. Es él, son los gobiernos, son las autoridades, a él se lo está contratando para que haga esto. Hoy todos los gobiernos democráticos, todos los gobiernos que buscan combatir el terrorismo y el narcotráfico, están trabajando de la mano con Ecuador. Todos los días estamos articulados con ellos en diferentes operaciones. Erik Prince, cuya firma estuvo envuelta en denuncias por violaciones de derechos humanos durante la guerra en Irak, volverá al país en las próximas semanas, luego de haber acompañado operativos en Guayaquil y entregado una propuesta formal al Ejecutivo. El ministro no reveló los términos del contrato ni el costo de las capacitaciones, pero señaló que esta colaboración forma parte de un trabajo articulado con gobiernos aliados para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Prince apareció en abril en operativos de seguridad en plena campaña presidencial del reelegido presidente Daniel Noboa, que lo presentó como parte de una alianza estratégica para enfrentar el narcoterrorismo. Ecuador vive su año más violento, con un promedio de un asesinato por hora en 2025, a causa del auge del narcotráfico y la disputa entre bandas criminales. Las protestas en Panamá escalaron peligrosamente con saqueos a las instalaciones de empresas y vandalismos a algunas instalaciones públicas, alertó el gobierno panameño, que señala como responsables a los grupos radicalizados. En saqueos y vandalismo a instalaciones como las del aeropuerto de Changuinola terminaron las protestas en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. El gobierno panameño aseguró que se registró una escalada peligrosa de las manifestaciones, de la cual señala como responsable a grupos radicalizados que presuntamente infiltraron las protestas. Anoche, en Changuinola, una de las principales ciudades de la provincia de Bocas del Toro, frontera con Costa Rica, algunos manifestantes saquearon las instalaciones de Chiquita, Panamá. Durante las protestas, también se incendió parcialmente un estadio de fútbol y se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola. Se sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal. Además, se presentaron robos en otros comercios, de acuerdo a lo señalado en la información oficial. Ante estos hechos, el presidente Mulino convocó para este viernes un gabinete de emergencia para tomar acciones constitucionales sobre Bocas del Toro. Las protestas en Bocas del Toro se vienen registrando hace casi 2 meses, con fuertes bloqueos viales y choques entre la policía y manifestantes. Esto a partir de una ley ya vigente que reforma la seguridad social. El presidente de Panamá envió esta semana a la ciudad un fuerte contingente policial con unas 1.500 unidades. La denominada Operación Omega hasta el momento ha dejado al menos 55 detenidos y 2 policías heridos. Nos vamos a nuestro compromiso con los patrocinadores, así que al regreso seguimos con más noticias. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Un ataque ruso con un misil balístico mató este martes a 9 personas y dejó más de una decena de heridos graves en la ciudad de Dnipro, donde varios edificios civiles y un tren de pasajeros sufrieron destrozos. El ataque coincide con el comienzo en las Hayas, Países Bajos, de la cumbre anual de la OTAN,
en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera conseguir más financiación para producir armamentos que le permita repeler este tipo de ataques. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania agregó que es una cuestión de credibilidad para los aliados de Ucrania incrementar la presión sobre Moscú para que pare este tipo de ataques y acepte el alto al fuego que le piden sin éxito Kiev, las principales capitales europeas y Washington. El restaurante Maidó en Lima del chef Mixura Micha fue considerado dentro de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Así que vamos a conocer un poco más. El chef Mitsuharu Micha Sumura del restaurante Maidó en Lima aseguró que ser elegido como el mejor del mundo por la lista The World 50 Best Restaurants es una alegría que implica también una gran responsabilidad. Maidó se convierte en el segundo restaurante peruano en alcanzar la cima de la prestigiosa lista, después de Central de Virgilio Martínez, también en Lima, que ocupó el primer lugar en 2023. Fundado en 2009, Maidó representa la cocina Nikkei, una fusión de tradiciones peruanas y japonesas. Sumura destacó que la cocina debe ser un motor de cambio. Tenemos que tener claro que no solo hacemos en un restaurante, sino lo que podemos hacer por el mundo de la hospitalidad. El chef celebró también el auge de la gastronomía latinoamericana con 10 restaurantes de la región en la lista, argumentando que tienen productos, historias, sabores, condimentos y todo lo necesario para hacer una gran cocina mundial. Sumura, de origen japonés, subrayó la conexión cultural entre Perú y Japón y afirmó que trabaja en hacer su cocina más sostenible mediante el reciclaje y el cuidado del planeta. David Guetta, uno de los mayores representantes de la música electrónica, aterrizará en Bogotá este próximo 17 de octubre con su espectáculo The Monolight, una experiencia audiovisual de gran formato que promete revolucionar la escena electrónica en Colombia. El show se presentará en el Coliseo MedPlus como parte de una gira internacional que ha deslumbrado a miles de fanáticos en Europa, Asia y Norteamérica. La producción trae por primera vez al reconocido DJ francés al escenario de MedPlus con una propuesta que trasciende el formato tradicional del concierto. Guetta, ganador de múltiples premios Grammy, Billboard, MTV, cuenta con más de 2 décadas de carrera y una marca indeleble en la evolución global del dance y el pop con himnos como Titanium, Play Hard, When Love Take Over. Su legado respalda en más de 50 millones de discos vendidos y más de 14.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Con esas informaciones hemos llegado al final de esta emisión de Noticias al Día. Agradecerles a todos ustedes la sintonía. Fanny Luna se despide, pendientes a nuestra programación.